Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 149. Ya lo había experimentado de primera mano varias veces antes, como la mayoría de las historias de terror manejadas por la Oficina de Gestión de Desastres resultan en muertes. Porque para que algo sea registrado como un desastre sobrenatural, debe haber víctimas humanas. En ese sentido, las tareas que te permiten actuar como agente de la oficina mientras te mantienes un paso alejado del daño real, pueden parecer muy atractivas. Quiero decir, lo entiendo. Pero, aún así. Espera, entonces, se supone que debo conducir a una hora intempestiva, con un fantasma en el asiento del pasajero. Sí. Debes estar bromeando. No te preocupes. Ningún conductor ha muerto jamás. En el peor de los casos, ha habido ataques cardíacos leves o pérdida breve de la conciencia. No necesitarás una gran preparación mental. Oh, sí la necesitaré, de hecho. Casi me giro para mirar al agente bronce con traición e incredulidad, pero logré contenerme. Espera un segundo. Si digo descaradamente que tengo miedo ahora mismo, ¿no me dirán simplemente que renuncie? Ya me quejé una vez para salir de la unidad de despacho y rescate. Si lo hago de nuevo, el agente bronce, quien ya parece un poco incómodo conmigo, podría suspirar de alivio y animarme a cambiar de carrera por completo. De ninguna manera. Esa sería la peor ruta posible para un espía. Así que cambié de estrategia. Pero, no estoy en condiciones de conducir. Bajando la cabeza y haciendo el papel de la novata lastimosa, miré mi brazo derecho vacío. Sí. No harían que alguien condujera con un solo brazo, ¿verdad? A menos que alguien se hubiera entrenado así desde el principio, ¿cómo demonios se supone que una persona va a conducir con un fantasma, a las 2 de la madrugada, después de perder un brazo de repente? Esto debería hacerme reasignar a otra cosa, pero eso no será un problema. Perdón. El agente bronce me miró con una leve sonrisa, la primera que veía en días. Es hora de que recibas tratamiento para tu brazo. Ah, pensándolo ahora, tenía todo el sentido. La oficina no era tan estúpida como para poner a alguien con un solo brazo al volante. Antes de comenzar esta tarea, era natural que hicieran algo con mi brazo derecho faltante. Debería reír o llorar. Honestamente, tengo ganas de llorar. Gracias a eso, sin embargo, finalmente pude entrar a las instalaciones principales de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales con el agente bronce. No puedo creer que realmente esté haciendo esto. Por aquí. Sí. Seguí al agente bronce, no al bullicioso ayuntamiento donde los funcionarios públicos trabajaban arduamente, sino por la parte trasera, por el estrecho callejón entre el ayuntamiento y la biblioteca de Seúl. Las sombras de ambos edificios oscurecían el camino. Mientras pasábamos por el kiosco de devolución de libros de la biblioteca sin personal en la parte trasera de la biblioteca de Seúl. Aquí. Una pasarela de cristal que conectaba los dos edificios se extendía por encima. Al pasar por debajo de ese puente. ¡Sin! La insignia de metal que llevaba brilló y se reflejó débilmente en el estrecho parterre debajo de la ventana de la biblioteca. Y entonces, una puerta que no había sido visible se reveló. El parterre se ensanchó y profundizó, y emergió un espacio oculto. Una puerta de cristal limpia y opaca con una placa con el nombre. Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. Por favor, entre. Y así, en el estrecho camino entre el Ayuntamiento de Seúl y la Biblioteca de Seúl, donde innumerables peatones pasaban sin darse cuenta, entramos en la sede oculta de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales a través de esa puerta secreta. Para que conste, era una puerta automática. Vaya. Y dentro, sorprendentemente, parecía una oficina gubernamental típica. Un interior ligeramente envejecido, con personas de diversas edades en traje de negocios caminando haciendo su trabajo. Aunque, las conversaciones que se intercambiaban eran todo menos ordinarias. ¿Cuántas personas murieron? 15. ¿Qué demonios está pasando últimamente en el distrito de Dobong? Esa maldita cabina telefónica embrujada simplemente no para. Todos se movían con prisa. Y ocasionalmente, extrañas luces o sombras lo seguían,
capturando perfectamente la espeluznante atmósfera de institución pública de este mundo de historias de terror. Las instalaciones principales de la oficina están ubicadas bajo tierra. Dicen que es mucho más difícil esconder cosas en la superficie. Ya veo. Entré al ascensor con el agente Bronce. Parecía un ascensor moderno típico, moderadamente anticuado, pero en lugar de botones para los pisos, había un sistema de entrada con teclado. Probablemente para que la gente no pueda saber fácilmente cuántos pisos subterráneos hay. 07. El agente Bronce introdujo rápidamente el código. La unidad de gestión de equipos está en el subnivel 7. Bajamos en el nivel 7 del sótano, que tenía la misma distribución que el B1, y fuimos directamente a la puerta al final del pasillo. Sala de registro de equipos sobrenaturales. Al entrar, un funcionario de mediana edad sentado solo en la pequeña oficina levantó la vista y nos saludó con reconocimiento. Ah, agente Bronce. Justo a tiempo, el superior de su equipo estaba preguntando. Oh, ¿es este el nuevo recluta? Sí, así es. Hola. Me llamo agente Uvas. Ajaja, ya veo, encantada de conocerte. Soy Oyeonye, oficial administrativa de la División de Gestión de Equipos. No soy agente de campo, así que no tengo un nombre en clave. La oficial de mediana edad sonrió y nos guió a mí y al agente Bronce más adentro. Abrió una puerta que parecía una vitrina de madera vieja de un tono oscuro, revelando estantes que se extendían hacia adentro como un almacén. Ahora bien, lo que se le entregará hoy, agente Uvas. Su voz se desvaneció gradualmente detrás de mí, y el almacén de adelante se oscureció. Brillo. Algo brilló, como la luz de la luna golpeando el cristal. Miré el objeto en el estante más cercano. Una linterna de cristal gastada y agrietada, pero tan delicadamente elaborada que la luz brillaba a través del fino trabajo de cristal. Y en su centro, una llama azul pálido parpadeaba salvajemente como si me hubiera notado. Esta llama Dokaebi acaba de llegar hoy, está llena de energía. Dice que está súper emocionada de ayudarte. Dios mío. Esto resultó ser el método más genial y anticipado posible. Registros de exploración oscura /diagonal Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales /diagonal. Artículos Linterna de llama Dokaebi. Una linterna de cristal imbuida con un fuego fatuo, consagrada con energía sagrada durante 100 días. El objeto se adapta al usuario y lo sigue como un accesorio natural, a veces incluso sirviendo como una extremidad sustituta. Cuando la compatibilidad es alta, el usuario puede acceder a varios de los trucos juguetones de la llama Dokaebi. Condición de uso. Disponible solo para funcionarios de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales que hayan recibido autorización para su uso. Condición de uso. Disponible solo para funcionarios de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales que hayan recibido autorización para su uso. ¿Le gustaría probarlo ahora? Con una mano izquierda temblorosa, acepté cuidadosamente la linterna de cristal. En ese momento, el cristal se derrumbó. La linterna transparente destrozada reensambló mi brazo derecho faltante con un sonido nítido, como si se unieran fragmentos de hielo. Luego, mientras la llama Dokaebi lo envolvía, funcionó. Mi brazo se transformó en uno normal e intacto. Lo moví. Respondió perfectamente. Ningún dolor en absoluto. ¡Guau! De todos los fenómenos categorizados como historias de terror, este fue uno de los más cálidos y reconfortantes que jamás había encontrado. Se siente más como algo de un cuento popular o una leyenda. Flexioné mi mano derecha. Se movía por mi voluntad, pero aún se sentía extrañamente fresca y suave. Entonces, de repente, mi pulgar derecho se levantó solo. Ah, tiene un poco de racha traviesa. Pero eso probablemente te ayudará en el trabajo. Jaja. Sí, señora. Así es como se vuelven incluso los funcionarios después de sumergirse en el mundo de las historias de terror. Y así, llené el vacío de mi brazo derecho con la energía espiritual de una llama Dokai. Por supuesto, no fue permanente. No lo personalizamos con su signo de nacimiento ni realizamos un ritual de consagración dedicado, por lo que volverá a ser una linterna después de 3 días. Cuando eso suceda, simplemente regresa para una recarga. Sí, me lo imaginaba. No entregarían un hecho a medida,
linterna de llama Dokaebi oficial a un novato de buenas a primeras. Lo que obtuve fue probablemente más un objeto compartido de uso general que la cosa real que te permite usar trucos Dokaebi adecuados. Si los entregaran libremente, la oficina sería demasiado poderosa y colapsaría el equilibrio en los registros de exploración oscura. Debes querer una versión personalizada, ¿verdad? Eso requiere un ritual de consagración completo, que no puedes obtener con esta emisión temporal. Tendrías que pasar las pruebas de un Dokaebi también. Dios, es poderoso, pero no es tarea fácil. Ese tipo de trato estaba reservado para los ases o líderes de equipo dentro de la oficina de todos modos. Sin embargo, tener una razón para usar una poción curativa a mitad de misión será útil. En cualquier caso, incliné la cabeza y agradecí a los 2 oficiales supervisores que me ayudaron a completar el papeleo de emisión. Muchas gracias. Oh, no hay necesidad de eso. Y la oficial administrativa de la División de Gestión de Equipos me dio un consejo con un guiño por encima de sus gafas. El agente bronce nunca ha llegado tan lejos para cuidar de un novato antes. Siempre se esfuerza al máximo sin mostrarlo. Es admirable, pero a veces es un poco triste de ver. Me alegra ver que se lleva bien contigo. Ah, gracias. De nada. Si realmente nos llevábamos bien o no, no estaba seguro. Pero después de pasar tiempo con Eloy, definitivamente parecía más cortés y atento de lo que esperaba. Quizás tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos mientras yo estaba hospitalizado. Quizás decidió que debería tratarme decentemente, incluso si es incómodo, ya que de alguna manera me debe la vida. De cualquier manera, estaba genuinamente agradecido. En nuestro camino de regreso, el agente bronce me había dicho esto. Puede que lleve tiempo, pero algún día, te encontraremos una llama Dokaebi personalizada propia también. Gracias, señor. Honestamente, fue algo fascinante. No pude evitar preguntarme qué forma tomaría la mía. Si yo también puedo usar los trucos de un Dokaebi, escapar de las historias de terror podría volverse mucho más fácil. Por supuesto, las probabilidades de que eso sucediera eran bajas. Mi misión de espionaje probablemente terminaría antes de eso. Y francamente, sería mejor para mí si así fuera. Pero seguía siendo un pensamiento divertido. Incluso si se sentía extremadamente extraño tener un brazo derecho que no era realmente mío. Y aunque ahora estaba atrapado esperando hasta el amanecer para servir como taxista personal de un fantasma. ¡Sálvame! Soporté la espera en silencio, reprimiendo mi gemido. Ahora que tenía ambos brazos, no podía zafarme de conducir. ¡Ic! El tiempo pasó sin piedad, y por fin, llegó el momento. 2 de la madrugada. La oscuridad se cernía sobre la estación de la terminal de autobuses expresos. Por supuesto, también tenía que estar lloviznando. Las horas de operación regulares del transporte público habían terminado hacía mucho tiempo, las multitudes habían desaparecido y el silencio se había instalado. Solo unos pocos taxis como el mío estaban estacionados en fila, aprovechando el recargo nocturno y la ausencia de otras opciones de transporte. Apreté el volante con fuerza. 3 civiles quedaron atrapados y no pudieron escapar después de ver un fantasma en el baño cerca de la estación de la terminal de autobuses expresos. Alrededor de las 12:45 de la noche, fueron rescatados de forma segura y devueltos a la realidad. Ahora, si el fantasma es devuelto de forma segura a su ubicación original, el fenómeno sobrenatural concluirá. Y la persona encargada de devolver de forma segura al fantasma a su ubicación original, era yo. El agente bronce dijo que me esperará en el destino. Solo en el coche silencioso, respiré hondo. Aunque el fantasma ya ha perdido su ofrenda elegida, no puede causar daño directo al conductor. Sin embargo, pueden ocurrir varios fenómenos extraños dentro del vehículo. No entre en pánico y responda con calma. Ahora, permítame explicarle el vehículo que se le ha asignado. Y así fue como terminé en este taxi de 4 plazas con al menos 2 números 8 en su matrícula. Mientras estaba sentado en ese mismo coche, apenas podía mantenerme al volante. El fantasma revisará la matrícula en la parada de taxis y luego abordará el vehículo que se le ha asignado. Finalmente, de la oscuridad inminente del exterior, apareció una figura de pelo largo, mirando a través del parabrisas. Ella estaba, inclinando la cabeza, mirando la matrícula.
Hice todo lo posible para que mis manos no temblaran en el volante, fingiendo mantener la calma. Si el conductor muestra signos de agitación, el fantasma puede abandonar el taxi. En ese caso, el desastre no concluirá. Por favor, tenga cuidado. La silueta de pelo largo se tambaleó extrañamente hacia el lado del pasajero. Entonces, toc, toc. Abrí la puerta. Una persona con la cara casi oculta por su largo cabello y vestida con un atuendo de verano descolorido, inapropiado para la estación, entró. Al entrar, murmuró: «Por favor, llévame al cementerio de Sajiyuk». Clic. La puerta del pasajero se cerró. Entendido. El número de este coche es bonito. El número es... Bueno, bonito. Casi me desmayo. Es así. Haciendo mi mejor esfuerzo por sonar sereno, tecleé el destino en el sistema de navegación. Sajiyuk. Cementerio. Búsqueda completa. Un lugar con un nombre demasiado extraño para ser real fue, sorprendentemente, encontrado. El GPS comenzó a guiar la ruta. Hora estimada de llegada, 4:04 de la madrugada. 2 horas. Apenas pisé el pedal. El coche empezó a moverse, dejando atrás la terminal de autobuses express. VRRRRRRR. El motor era el único sonido que quedaba en el coche. Ahora tenía que sentarme en este espacio reducido con un fantasma durante las próximas 2 horas. Mientras conducía. Sin tener un accidente. Un escalofrío extraño recorrió el coche. El ambientador de yeso en el salpicadero se balanceó, pero en lugar de un aroma floral, desprendía otra cosa. El olor a algo quemado. Silencio asfixiante. Gire a la izquierda en 200 metros. Mis manos en el volante casi temblaron. Incluso la voz sin emociones del sistema de navegación me dio escalofríos. Hice todo lo posible para no mostrar mis emociones. Más precisamente, para no mirar a mi lado. Pero cuanto menos miraba, más aterrador se volvía. El sudor se acumulaba en mis palmas y no podía concentrarme bien en la oscura carretera que tenía delante. Quizás sería mejor simplemente mirar. No saberlo solo lo empeoraba. La imaginación, la presión, es insoportable. Solo un poco, solo un poco. Miré el asiento del pasajero. La mujer de pelo largo estaba sentada en silencio. Con el cuello torcido. No puedo respirar. Me concentré en el volante. Algo nos persigue. Ojos fijos en la carretera. Un sudor frío se pegó a mi nuca. No podía dejar de imaginar lo que acababa de ver. Su cabeza completamente torcida, su cara aplastada contra el reposacabezas, solo la parte trasera de su cabeza visible bajo todo ese pelo negro. «Oye, conductor», dije, «que algo nos persigue. Mira detrás de ti, detrás de ti». «Detrás de ti». Giré la cabeza. Es otro vehículo. Revisé el espejo lateral. No se preocupe, señora. No hay muchos coches en la carretera ahora mismo, así que supongo que ese solo va a toda velocidad. Seguiré conduciendo con seguridad. Sí, conduzca con seguridad, conduzca con seguridad. No volví a mirar el asiento del pasajero. Tampoco miré hacia atrás. Me esforcé al máximo, tanto, para no mirar a ninguna parte. Esto no va a funcionar. Esto me está volviendo completamente loco. No puedo, realmente no puedo. Necesito algo de sonido. Cualquier cosa. Estaría bien si enciendo la radio. Sí. Forcé mi mano congelada hacia adelante y encendí la radio. Encender la radio calmará temporalmente al pasajero fantasma. Bienvenidos al romance nocturno que les acompaña durante las profundas horas. Hola, esto es la radio de romance nocturno de Kim Mi-young. La voz suave y estable del DJ de radio ahuyentó brevemente el miedo. Finalmente pude respirar. Pero la radio no era una panacea. Aunque se asemeja a una transmisión de radio real, cuanto más la escuchas, más inquietante se vuelve el contenido. Accidentes de tráfico con una semana de antelación, condolencias por desastres que no han ocurrido, entrevistas con los muertos, y así sucesivamente.
Se recomienda dejar la emisora en la transmisión inicial. Cuanto más cambies de frecuencia, más extraño, y más horrible, es probable que se vuelva el contenido. Esta fue la razón por la que no la había encendido antes. Solo la puse ahora como último recurso, y todavía estaba preparado para apagarla en cualquier momento. Por favor, por favor, por favor, que esto me dé un poco de paz. Ahora, demos la bienvenida al invitado de hoy. Este es un programa que personalmente disfruto viendo. Sí, es el programa de entrevistas nocturno. Tenemos un presentador legendario en la cabina de radio esta noche. Todos, por favor, denle una cálida bienvenida. El presentador de el programa de entrevistas nocturno de Brown, el increíble y maravilloso Brown. Espera un minuto.